Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano, con Isidro Cisneros. Vamos a conversar esta tarde con Isidro Cisneros. ¿Cómo estás, Isidro? ¿Qué tal te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto. Muy bien. Aquí vamos a comentar en la Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano una obra que se refiere a la crisis de la socialdemocracia. Entonces, si estás de acuerdo, iniciamos. Iniciamos. Bien, el autor es Ignacio Urquizu, quien es doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid e investigador visitante del Instituto Universitario Europeo de Florencia. En esta obra, que lleva por título La crisis de la socialdemocracia, ¿qué crisis?, publicado en la ciudad de Madrid por la casa editorial Libros de la Catarata en el 2012, el autor analiza la crisis de la socialdemocracia en particular y la crisis de la izquierda en lo general. Afirma que sin importar cuál sea el punto de partida de este debate, lo cierto es que en los últimos años la crisis de la socialdemocracia se ha convertido en un argumento muy repetido en numerosos foros. Pero si echamos la vista atrás, dice, la verdad es que no es la primera vez que se habla de ella. De hecho, si hay una constante a lo largo de la historia de la izquierda, es su capacidad para hacerse autocríticas muy severas. Nos recuerda que así ocurrió en 1875 en el Congreso de Gotha, donde la Asociación General de Trabajadores Alemanes se unió con los marxistas del Partido Obrero Socialdemócrata para crear un nuevo partido, el Obrero Socialista de Alemania. Si se revisa la correspondencia de Marx y Engels en aquellos años, se puede observar que la dureza con la que criticaban los programas ideológicos de la socialdemocracia alemana pues era muy radical. También se observa en 1916, cuando la dirigente Rosa Luxemburgo escribe su obra La crisis de la socialdemocracia, donde la autora formula una crítica muy fuerte al Partido Socialdemócrata Alemán por haber votado en favor de los créditos especiales para la Primera Guerra Mundial. Para los fundadores de la izquierda socialista, esta decisión era una traición porque se abandonaba el internacionalismo del movimiento obrero, dando prioridad a los intereses nacionales de la burguesía. Esta situación, nos dice el autor, se repite en 1979, cuando los laboristas británicos abandonan el gobierno tras un largo periodo de descontento con las políticas económicas. El resultado fue la victoria conservadora de Margaret Thatcher, que relegó a la socialdemocracia a 18 años de oposición. Fue hasta 1997 que la izquierda británica, encabezada por Tony Blair, pudo recuperar el poder. Una suerte parecida corrió el Partido Socialdemócrata de Alemania. Las políticas de ajuste que tuvo que adoptar en 1982, producto del enorme aumento del déficit, no fueron bien recibidas por el electorado. Y de nuevo, el resultado final fueron 16 años de oposición. En ambos casos, sostiene el autor, esa larga oposición se interpretó como una oportunidad para recuperar las esencias del socialismo, pero paradójicamente, tanto los laboristas británicos como los socialdemócratas alemanes acabaron en brazos de dos proyectos políticos de escaso contenido ideológico. En el primer caso, la denominada Tercera Vía, y en el segundo, el llamado el Nuevo Centro. De esta manera, el autor sostiene que se observa en la historia de la izquierda un continuo debate sobre la recuperación de las esencias y la renovación de las ideas. Hay ocasiones en las que a esta discusión se le llama crisis, pero no deja de ser un debate ideológico. Si algo define a los principios programáticos de la socialdemocracia es su capacidad de adaptarse a las circunstancias. Y para algunos esta adaptación era una traición, mientras que para otros era una modernización. Según el autor, se echa de menos una teoría general que de forma sistematizada explique los factores que influyen en la transformación ideológica de la izquierda para responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué cambia la oferta programática del socialismo? ¿Qué factores hay detrás del cambio? ¿Y en qué medida estos cambios son también asumidos por otros partidos socialdemócratas contemporáneos?
Si realmente todo cambio político responde a una transformación de la realidad, ¿por qué se dice que la socialdemocracia está en crisis? Y el autor concluye afirmando que quizá lo que está en crisis no sea la oferta programática, sino las condiciones políticas, sociales y económicas en las que se desarrolla un programa político. Que la izquierda cambie no es bueno ni malo, sino el producto de un conjunto de factores que en algunas ocasiones escapan del control de los dirigentes políticos. La primera fase de la socialdemocracia, que va desde finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, y en esta etapa el debate ideológico dentro del socialismo es doble. De un lado se cuestiona el grado de oposición a las instituciones políticas burguesas del proyecto socialdemócrata, así como su participación en ellas, y del otro los dirigentes socialistas se preguntan en qué medida el capitalismo puede ser domesticable. Mientras que la segunda fase de la socialdemocracia se despliega después de la Segunda Guerra Mundial y una vez aceptada sin cuestionamientos la democracia representativa, los objetivos prioritarios de la socialdemocracia pasan a ser meramente económicos, la distribución de la riqueza y el pleno empleo, y todo se resume al uso del gasto público para estimular la demanda. Por último, Alberto, la tercera y última etapa de la socialdemocracia inicia a partir de los años 80 del siglo pasado y se prolonga hasta la fecha. Y en esta fase se vive un periodo de recesión económica, es decir, tanto la inflación como el desempleo aumentan de forma desorbitada, afectando las cuentas públicas y generando enormes déficits. Y en este contexto, actualmente sobrevive la socialdemocracia. Para que la mayoría de los individuos tengan éxito, sostiene, la sociedad debe ser fuerte, porque cuando es débil, el poder y la recompensa van a una minoría y no a una mayoría. Por lo tanto, los ejes del proyecto socialdemócrata continúan siendo: 1, reparto equitativo de la riqueza; 2, igualdad de oportunidades; y 3, ampliar la responsabilidad y la solidaridad. Alberto. Y además esta tesis que ya es tan antigua como, pues no sé si desde que la izquierda existe como una opción política, pero sí esta recurrente frase de que la izquierda siempre está en crisis y que forma parte de su naturaleza. La socialdemocracia también se contaminaría en ese sentido. Isidro, ¿tú piensas que es parte del destino manifiesto de la izquierda la contradicción y la dialéctica permanente? Yo creo que la izquierda, en efecto, se encuentra en crisis, pero es una crisis de tipo programática. Yo creo que las fuerzas de la izquierda aún no logran interpretar bien cuál es el contexto económico, histórico y político más general que está marcando los cambios que observamos todo el tiempo en las diferentes sociedades. Entonces yo creo que la izquierda, como una concepción y una modalidad de la política, sigue muy vigente. Lo importante es recuperar este vínculo con la ciudadanía que a veces parece perderse, Alberto. Exactamente, al final del día, sin electores, pues no hay elecciones, si lo ponemos en esos términos. Isidro Cisneros, muchas gracias por este análisis. Te mando un abrazo, deseándote un muy buen fin de semana, igualmente a tu amable audiencia. Que tengas buen fin de semana, hasta pronto.